Buenos días a todos y a todas. Eh, pues no tenemos auditorio lleno, pero pues vamos a darle solución con un buen desarrollo académico, que es la intención desde el semillero de Sociología Política. Me presento para todos y todas, mi nombre es Sebastián Betancourt, coordinador del semillero de Sociología Política. Presento a la coordinadora profesora Ginette Narváez, también coordinadora del semillero de Sociología Política. Y hoy presentamos a Eduardo Restrepo y a Samuel Ángel, que son los dos panelistas, y vamos a dimensionar un tratado, o pues no un tratado, sino más bien un conversatorio en el cual podamos dimensionar lo que es una familia y empezar a darle el trasfondo desde la sociología, como analistas nosotros, y desde la perspectiva individual y colectiva de los dos panelistas. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de la institución familiar en Colombia y el artículo 46. Contamos con la profesora Estefanía Lizarazo, de la Facultad de Sociología. Bueno, buenos días. Trataré de ser muy sucinta para que nos rinda, porque creo que es importante aprovechar a los panelistas. Creo que podemos partir de la base del artículo 42 de la Constitución Política, el cual me permito leer, pero ya los estudiantes que han visto Sociología de la Familia lo han tratado. Nuestra Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformar. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Y ahí ya hace una descripción de otras partes respecto a esta institución. En el Sociología de la Familia lo que hacemos es mirar las distintas perspectivas que podría tener para el conjunto de seres que pertenecen a ella en la construcción de su identidad y en la relación con la sociedad. Por lo tanto, cuando analizamos el artículo 42 de la Constitución, lo que nos damos cuenta es que en ocasiones es restrictivo y por eso ha habido que hacerle, o se tuvo que hacerle mejoras para incluir esas otras formas que no necesariamente son institucionales. Entonces podemos hablar de familia desde una perspectiva institucional, como está en la Constitución, pero también hemos hablado de familias desde una perspectiva de relaciones afectivas y emotivas. Entonces hablábamos de familias homoparentales, que creo que es uno de los temas que vamos a debatir aquí, y también de familias unipersonales, que muchas veces no se considera así, pero que estudios nos han demostrado cómo las personas que viven solas también desarrollan ciertos afectos con cosas, con vecinos y demás. Entonces creo que es un tema importante, es un tema relevante. Si ustedes se dan cuenta, es un tema que ha estado en la agenda pública de distintas formas, camuflado con otras, pero que es importante dar ese debate y por eso hay que aprovechar este espacio donde vamos a ver como dos perspectivas de un tema que espero que nosotros como sociólogos y los que estamos acá podamos sacarle provecho. Gracias, profe. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser la metodología. Cada ponente tiene 6 minutos para hablar. El tiempo lo va a medir el señor Nicolás Telles. Y lo que vamos a generar es que en los 6 minutos tienen que responder la pregunta que se les va a realizar. Bueno, para el 2015, Colombia ha dado una sentencia en la que se habla de nuevas formas o tipologías de familia en Colombia, en la que hace énfasis en la familia como institución y proveedora de sociedad, sin importar cómo esté compuesta. Ahora la pregunta para los panelistas es, ¿qué alcances tendría Colombia en temas de inclusión y reconocimiento de nuevas formas de familia para la sociedad? ¿Con quién quiere empezar? El doctor. Sí, señor. Bueno, miren, pues muchas gracias por invitarnos a esta conversación. Me parece que es muy relevante que podamos como abordar diferentes perspectivas con respecto a esta
a esta temática de la familia y las concepciones de familia que circulan en nuestra sociedad. Mi formación es la antropología. Yo tengo pregrado en antropología, maestría y doctorado en antropología. O sea, yo llevo cerca de 25 años transitando en esta disciplina y parte de mi trabajo de campo fuerte es en el Pacífico colombiano. Es una región de Colombia que tiene unas características, ustedes saben, históricas, sociales y culturales muy distintas de las que ustedes pueden apreciar, no sé, las experiencias de la gente del norte de Bogotá tienen unas experiencias muy distintas de las que pueden ser las de esta región. Entonces, desde ahí yo puedo hablar, desde la antropología y desde la experiencia de trabajo de campo, y pienso que eso, pues ustedes que conocen por ahí el billete de 10.000 pesos, ahí hay la imagen del billete de 10.000 pesos es de una antropóloga que trabaja sobre familia en Colombia, o trabajaba sobre familia en Colombia porque ella murió hace mucho tiempo, y ella escribió muchos libros sobre la familia en Colombia, caracterizando los diferentes tipos de familia existentes en Colombia. Entonces, lo primero que yo pudiera decir en términos antropológicos es que en Colombia no existe una familia. O sea, gústenos o no, independientemente de nuestras creencias religiosas, ideológicas o de nuestras posiciones políticas de derecha o de izquierda, en Colombia existen, de hecho, múltiples familias. Yo les pudiera explicar acá, por ejemplo, cómo en el Pacífico colombiano se articulan las familias de tal manera que, por ejemplo, es muy difícil ver en el Pacífico colombiano niños abandonados. La noción de familia en el Pacífico es una noción de familia extensa, consanguínea, y también de filiación cognaticia, que implica que los niños no son nunca abandonados. O tampoco en el Pacífico colombiano nos encontramos con un asunto muy particular, esto es de las últimas décadas. Por ejemplo, cuando ustedes ven la región antioqueña, es muy fácil encontrar prostíbulos. O sea, casi que desde históricamente la colonización antioqueña está asociada a la iglesia y al prostíbulo. O sea, la religión católica por un lado, con su doble moral, y por el otro lado el asunto del prostíbulo. Cualquier pueblo antioqueño tiene el bar, donde está el billar, donde está la iglesia grandota y al lado el prostíbulo. Eso es resultado de un tipo de familia particular articulada y de una moralidad particular articulada, a lo que Virginia Gutiérrez de Pineda llamó el asunto del complejo cultural antioqueño. En el Pacífico colombiano eso no pasaba, solo viene a pasar en los últimos tiempos. Entonces, lo primero que yo quisiera decir, como para redondear la idea, es que aquellos que creen que la familia es un asunto de papá, mamá e hijo, pues no tienen ningún tipo de acercamiento antropológico en este país y en el mundo. Por ejemplo, en el mundo la antropología ha trabajado fuertemente una temática que se llama sistemas de parentesco, y encontramos cómo existen diferentes sistemas de parentesco que pasan por construcciones de sexo, de género y de deseo muy distintas a las que alguna gente pregona como que son naturales, como que son aspecto o expresión de la biología. Entonces, esa idea de que la naturaleza humana, la biología, garantiza un modelo de familia y un modelo de sociedad, pues son bastante miopes en términos de lo realmente existente en el mundo y en Colombia. O sea, eso está solamente en ciertos imaginarios de clase social y ciertos imaginarios en términos políticos de derecha que quieren asumir que el mundo es como la biología y la naturaleza que ellos se imaginan está garantizando. Y obviamente, pues aquí es muy importante hacer un paralelo, porque en nombre de la naturaleza y la biología se esclavizó a la gente. Ustedes, yo los invito a que lean los archivos del siglo XIX,
cuando se dio toda la discusión de la abolición de la esclavitud, cómo los esclavistas decían que la sociedad no se podía sostener sin que una gente fuera esclava y otra gente no fuera esclava, y argumentaban que una gente era esclava porque por biología, por naturaleza, los negros estaban constituidos para ser esclavos. O sea, el argumento de que por naturaleza o por biología una gente está destinada a la esclavitud, o el argumento que ustedes conocen de los nazistas de la Segunda Guerra Mundial, de que había unas personas que encarnaban la idealidad de la naturaleza, ellos eran los que reflejaban la biología y la naturaleza, y otra gente por eso mismo se consideraban inferiores y eran responsables de ser asesinados. Entonces, el argumento de que hay una sola familia y que esa familia es expresión de la naturaleza y de la biología, ni la antropología, ni la historia, ni cualquier elemento sensato apuntalan ese argumento. Solamente la derecha, que quiere pescar en río revuelto, argumenta eso porque, ustedes saben, eso tiene sus ventajas electorales y personales. Seguimos. Gracias. ¿Me repites la pregunta? Por Claro, sí, señor. ¿Qué alcances tendría Colombia en temas de inclusión y reconocimiento de nuevas formas de familia para la sociedad? Bueno, buenos días, primero que todo. Mi nombre es Samuel Ángel. Quiero aprovechar para hacer una promoción de 30 segundos. El día de ayer, en un video que tengo en mi canal de YouTube anoche, publiqué algo que quisiera que ustedes lo vieran cuando puedan después de esta clase. Mi canal se llama Samuel Ángel, o numeral o hashtag Samuel Ángel, para que lo vean. Y ahí van a encontrar también varios videos sobre este tema para que no se queden algo de media hora o una hora. Bueno, con respecto a este tema, a nosotros nos parece que ha habido bastante, pero bastante demagogia, muchísima demagogia. Suena muy bonita la palabra inclusión, suena muy bonita la palabra diversidad, suena muy bonita la palabra respeto por uno mismo y por los demás, y por supuesto tiene que haber respeto por uno mismo y por los demás, pero han surgido de hace algunos años para acá, no tantos, hace más o menos unos 20 años con fuerza, y cada vez un poco más fuerte, este discurso. La Constitución, como dijo la profesora inicialmente, habla de una familia, el artículo 42, ¿no? Que está constituida, dice la Constitución, no lo digo yo, por hombre y por mujer, pero estos discursos bastante plagados de demagogia pues nos dicen, y lo digo con respeto del profesor, que la biología casi que ya no sirve, ¿no? Es decir, es un discurso bastante anticientífico. Yo quisiera saber cuál de las personas que está en este auditorio no nació por una relación de hombre y mujer, o de qué nacieron, hombre, mujer, hombre árbol, hombre qué. Es decir, ha habido un discurso bastante demagógico, anticientífico, ideologizado. Me llama la atención que en un discurso donde estamos hablando de familia se mencione tanto a la derecha. Eso son ideas políticas, ¿no? Estamos hablando de algo, ¿cómo son las familias? ¿De dónde ustedes tienen abuelito? ¿No tienen? ¿Tienen papá o tienen mamá? ¿No tienen? Sí lo tienen. O sea, es algo científico, no es algo de que estamos pervirtiendo la biología o estamos diciendo algo distinto a lo natural, es decir, a lo que es, nacieron de hombre y de mujer. En ese sentido, la Constitución, el artículo 42, dice, repitiendo un poco lo que leyó la profesora, que la sociedad y el Estado están destinados a proteger esa familia. Lo acabo de leer la profesora, la sociedad y el Estado. ¿Qué ha venido pasando? Que hay unos grupos ideologizados que vienen golpeando culturalmente a la sociedad para vendernos una idea distinta. Entonces, se van a los casos extremos. Por ejemplo, hablan del nazismo, que además hay una imperfección en el discurso que hubo,
porque dice que los nazis decían que por naturaleza, y mencionó la palabra que no fue mencionada, pero que por naturaleza la raza aria, digamos, por naturaleza tenía la supremacía. Eso es falso. La ideología nazista fue supremamente anticientífica, porque era completamente idealista. Parecido, son hermanos del comunismo. Entonces, por supuesto, los nazis estaban, como decimos nosotros popularmente, orinando fuera del tiesto, estaban completamente desfasados, con lo cual pues no es el ejemplo que quisiéramos sobre el tema de familia. Tampoco lo es el tema de la esclavitud, porque la raza negra es una definición o es una característica natural, es decir, cuando a nosotros nos hablaban de derechos hace algunos años, nos hablaba que todos teníamos los mismos derechos por razón de sexo, raza, origen, lengua, que son datos concretos, naturales, científicos. De unos años para acá se permeó la ideología y entonces nos hablan de sentimientos. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo te autopercibes? ¿Qué piensas de ti mismo? Eso es completamente subjetivo. Entonces ya no nos hablan de sexo, sino que golpearon ese término y lo ampliaron diciendo lo que son términos con características de tipo cultural, con lo cual la cultura nos puede llevar a cualquier resultado y tú puedes autopercibirse lo que quieras. Entonces, ese discurso completamente subjetivo ha golpeado el concepto de familia, y entonces ahora no solamente tú te puedes autopercibir lo que a ti se te ocurra. Por ejemplo, yo, Samuel, me puedo autopercibir Rapunzel y tienes que creerme que soy Rapunzel porque así me autopercibo, y de la misma forma una familia puede llegar a cualquier tipo de definición porque caímos no en el dato científico, sino en la autopercepción y en el sentimiento. Las políticas públicas son tan serias que deben dirigirse a temas concretos, a temas naturales, a temas científicos, digamos. No autopercepciones o sentimientos. Respetamos los sentimientos de cada quien, eso se respeta, cada quien puede sentir lo que quiera. Un sentimiento puede ser bueno o malo, eso se lo dejamos ya a cada quien, pero no motivo de una política pública. Tú te autopercibes X, Y, Z. Bueno, quiero decirles algo para finalizar, que me dicen que el tiempo ya se agotó. Foucault decía que el SIDA era una construcción cultural, que no era científico. Sin embargo, murió de SIDA. Entonces, con esto quiero referirme a que hay una diferencia entre lo que es natural, científico, comprobable, y la autopercepción. Gracias. Listo, vamos con la segunda pregunta. Empieza su merced. ¿Cómo cree que se daría el desarrollo de identidad y rol de los niños y niñas colombianas en estas nuevas formas de familia? 6 minutos. Bueno, para mí no hay nuevas formas de familia, hay una familia que es de papá y mamá, y quiero hacer una claridad. Yo nací, crecí en una familia donde mis papás se separaron, lo cual no significa que mi familia no haya sido de papá o mamá, si no yo no existiría. Es que hay una diferencia en eso, ¿no? Entonces, porque nos dicen, no, es que hay familias unipersonales. Pues qué más demagogia que esa, o sea, familia unipersonal, o sea, yo, Samuel, soy familia, ¿no? Eso. Pero, por ejemplo, a mí me crió mi abuelita, la mamá de mi mamá obviamente estuvo muy pendiente de mí, mi papá no vivía con mi mamá unos años después de que nací, lo cual no significa que mi familia no haya surgido de papá y de mamá, y por eso es una institución de orden público. ¿Por qué? Porque garantiza la continuidad de la sociedad, de la nación es, digamos, los seres humanos que componen un país,
Entonces, por eso el artículo 180 del Código Civil habla de que es una institución de orden público. Lo demás, como te autopercibas, o una relación, digamos, contraria a que la especie se perpetúe, pues no es una familia, no es una familia. No tendría, y voy a dar este ejemplo, la Constitución, el Código Civil y el ordenamiento jurídico decían, digo decían porque ya lo han venido modificando, que la familia es de hombre y mujer, que es una institución de orden público que tiene que ser protegida precisamente porque garantiza la continuidad de la especie, digamos la nación misma, pero como ha sido golpeada culturalmente y a través de lobbies judiciales, entonces han surgido supuestamente otras definiciones. Una relación de hombre-hombre o mujer-mujer, si es que a eso se refieren con nuevos tipos de familia, pues no garantiza que se perpetúe la sociedad, ¿no? No lo garantiza. Alguien dirá, no, pero es que existe la adopción. Pero, o sea, entonces el Estado se vuelve un tema estatista más que de familia, porque dice el artículo 42 también que es la célula, digamos, lo dice en otras palabras, que la familia es la célula básica de la sociedad. La célula básica de la sociedad no es el Estado, y estamos entrando a un tema estatista, es decir, una especie de socialismo, ¿no? De hecho, en el manifiesto comunista, Marx y Engels dice que la mujer debería ser una mujer social, es decir, como la prostitución, ¿no? Que Marx y Engels dice que la mujer debería ser una mujer social, es decir, para todos, porque la familia burguesa, a la cual llaman a la de papá y mamá, eso es una especie de prostitución para la mujer, lo dice el manifiesto comunista. Y otra cosa curiosa que dice el manifiesto comunista es que el propósito de los comunistas es la destrucción de la familia. En algunas versiones, en la versión que vende la Panamericana, lo encuentran en la página 48. Entonces, estamos yendo hacia ese horizonte de un tema como socialista, donde el Estado nos tiene que proveer los hijos, porque nosotros ya no los podemos engendrar, ya no los podemos tener, fruto de que hay, comillas, nuevas familias. Y no hay nuevas familias, hay solo una familia. Ojalá ustedes en diálogo con sus familias, que puedan vivir, no sé, con su abuelo, con su tío, con sus papás, con su mamá, hablen de estos temas. El problema es que nos están hablando de estos temas las universidades, el Estado, FECODE, etcétera, ideologizándonos y cambiando nuestro concepto natural de familia. Perfecto. Bueno, a mí me parece muy interesante que veamos cuál es la estrategia retórica que Samuel utiliza para construir su relato. Él se para, por supuesto, en el lugar de lo objetivo, de la ciencia, de los datos y de los hechos constatados, y coloca cualquier diferencia con respecto a su enunciado en el lugar de la ideología, de la ideologización, de lo que es simplemente subjetivo o no tiene ningún fundamento. Eso significa que él está en el lugar de la neutralidad, en el lugar de la constatación, en el lugar de la ciencia. Pero eso es una estrategia retórica. Por ejemplo, cuando él dice que los nazis no usaron la ciencia, yo soy antropólogo y le puedo mostrar un montón de trabajos, incluso de antropología física, con medidas y concretas y elaboraciones concretas, donde la ciencia estuvo al servicio del nazismo.
Lo que pasa es que la yo ciencia no es dije una. eso. Usted dijo eso, señor. No, hablé de la Usted familia. dijo eso. Del concepto Ahora, de familia. que tampoco... Perdón, del área, de la Usted raza dijo aria. eso, ahorita podemos mirar la Yo tengo un grabación. libro tengo un libro sobre yo lo he eso. leído, además es una cosa súper chistosa. Yo tengo como 10 libros sobre esas cosas. Bueno, entonces, el asunto es este. Entonces, que el nazismo es un asunto que no está basado en la ciencia. El nazismo estuvo basado en la No ciencia. dije eso, dije el tema del concepto de la De raza la aria. raza aria, está basada en la ciencia, en la antropología física, señor. Está basada en una cosa que llama antropometría, en un asunto que está O sea que con las estás de medidas acuerdo concretas. con la Yo no raza estoy de aria. acuerdo con la raza aria. Yo estoy diciendo que usted dijo que el nazismo no se basaba en la noción No. de raza aria de la ciencia. Bueno, déjeme hablar, señor, y después usted puede hablar todo lo que le dé la gana. Sí, vamos. Sí. Voy a... Entonces, un segundo, profe. Recordemos, démonos el espacio de hablar. Esto es academia, esto es lo rico de la academia, donde empecemos a darnos ideas y recordemos responder un poquito más la pregunta. Vale, perfecto, listo. Vamos hacia allá. Entonces, hay una estrategia retórica donde se coloca en el lugar de la ciencia la neutralidad, la tranquilidad, y lo otro es ideologización, pasión, subjetividad, es algo descartable. Desde la ciencia, y la antropología es una ciencia, por si no lo sabía, no existe una sola familia. Es más, cuando él les dice a ustedes, yo tuve una familia de esta manera, y ustedes pueden hablar con sus familias de abuelitos, está constatando que, de hecho, sociológicamente existen múltiples formas de familia. Que a él no le guste, que él no lo reconozca, es problema de él. La pregunta que tenemos que hacernos es por qué no le gusta y por qué no lo quiere reconocer. Es un asunto también de que existen una serie de intereses ideologizados que aparecen como ciencia neutral, como asuntos que no tienen que ver con eso. El Señor dice que todo el mundo nace de un papá y de una mamá. A mí me gustaría que él leyera más antropología para que viera que la noción de papá y mamá en muchas sociedades no existe como tal. Existen muchas sociedades donde hay muchos papás y muchas mamás. Eso se llama parentesco en tipologías de familia. Por eso, por ejemplo, la gente en el Pacífico colombiano le dice a un montón de personas tíos o le dicen primos, porque son tipos de clasificación que responden a otras familias. O sea, decir que hay solo una forma de familia por el hecho de que todos nacemos de un hombre y de una mujer es una babosidad que está desconociendo un hecho sociológico y antropológico para el cual existe mucha literatura que seguramente el señor Samuel no ha leído, porque además no lee ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, lee cosas como que Foucault dijo que el SIDA era cultural y murió de SIDA. Me encantaría ver dónde Foucault argumenta eso, porque lo que dice Foucault es que el SIDA es un dispositivo de dominación muy concreto asociado a un pánico moral que se instrumentaliza precisamente para anormalizar y para marcar a unas personas. Ahora, eso no significa que el SIDA no exista como tal. O sea, hay alguna gente que lee cultura como algo que no existe, pero también es importante en antropología, desde Levi-Strauss y otros autores que no me voy a poner a citar acá, de que la naturaleza humana, lo que somos los seres humanos, somos precisamente sujetos culturales. Nosotros, a diferencia de los otros animales, a diferencia de un pingüino o a diferencia de una foca, nosotros tenemos una cosa que se llama cultura. Y la cultura es nuestra naturaleza. Nosotros nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos con el entorno y con nosotros como sujetos culturales. Entonces, nuestra naturaleza es cultura y la cultura es real y es un hecho. Y la subjetividad y el deseo producen cosas en el mundo. Por eso, y él lo sabe muy bien, está toda la movilización de un pánico moral en nombre del cual se capitaliza ciertos votos, se capitaliza ciertos odios precisamente para entronizar y mantener un orden social que es un orden social imaginado donde una gente con privilegios mantiene, conserva y profundiza esos privilegios. Listo. Me gustaría, pues para darle forma al evento, cada ponente tiene 30 segundos para responderme la pregunta que no respondieron.
es cómo se va a desarrollar la identidad del niño o niña con estas nuevas tipologías de familia. Básico, 30 segundos. ¿Cuál Ok. niño o cuál niño? ¿El niño del río Mira en el Pacífico colombiano o el niño Gomelito del norte de Bogotá? Es que no existe niño en abstracto o niña en abstracto. Existen niños y niñas históricamente situadas con expectativas y experiencias concretas. Ese es el problema del santanderismo, de lo jurídico, que cree que porque enuncia una ley, entonces el mundo es lo que esa ley enuncia. Y por supuesto que en la Constitución, bueno. Listo, profe, qué pena. Señor Samuel. No, Samuel Ángel, Ay, qué pena, Samuel Ángel, qué pena. tranquilo. Qué pena, para ser bien puntual con tus 30 segundos, me vuelves a decir. ¿Cómo cree que se daría el desarrollo de la identidad y el rol de los niños y niñas en Colombia en esta, digamos, en este fenómeno social de la nueva tipología de familia? Bueno, es que yo te lo dije, yo no creo que haya nuevas tipologías de familia. Lo reiteré durante toda mi intervención. La familia está constituida por papá y mamá. De ahí pues que todos estemos aquí sentados hablando. Y hablando de los niños, por eso dije, es muy importante que los padres de familia hablen con sus hijos, los prevengan de esta avalancha cultural, ideológica, ideologizada, que está en contra pues de lo que somos, Además, como identidad, digamos, hablemos de una identidad colombiana, ¿no? Listo. Bien. Vamos con una segunda con la tercera pregunta, moduladora del evento, y es, ¿considera usted que estas nuevas formas o tipologías de familias colombianas ayudarían a promover o crear sociedad comprendiendo este escenario político, económico, social y cultural como un aspecto de conflicto? Comprendiendo conflicto como la inherencia de la necesidad de nuevos escenarios sociales. ¿Yo? No, el profe. Bueno, tranquilo. Miren, yo creo que tenemos que tener claridad con cómo la historia y las sociedades se transforman. O sea, si alguna cosa podemos aprender de la historia es que nuestras sociedades se han transformado de maneras que alguna gente no logra vislumbrar. Y esa gente que no logra vislumbrar esas transformaciones se configuran en sectores reaccionarios. Reaccionarios en el sentido de que introducen una serie de argumentos y de planteamientos que buscan mantener el status quo. ¿Sí? Entonces, en términos históricos, debemos aprender que las formas de familia se han transformado históricamente. En términos etnográficos, esto es, antropológicos, la ley que tenemos hoy se queda chiquita desde siempre con las expresiones reales de familia. No es que tengamos que plantearlo como una hipótesis, no es que existirían nuevas formas de familia, emergentes formas de familia. Es un asunto de una constatación de la ciencia. Los científicos, los sociólogos, la gente que trabaja sociología, los científicos, los historiadores, la gente que trabaja historia, los científicos, los antropólogos, la gente que trabaja antropología y que no improvisa de antropólogo, sociólogo o historiador pregonando ciertas cosas, que eso es ideologización, cuando uno se para en un lugar que no conoce para decir cosas que uno quisiera que fueran en el mundo. Entonces, desde esos puntos podemos decir con plena certeza que jurídicamente la ley siempre se queda corta ante las dinámicas sociales. La gente que reaccionariamente defiende una experiencia de familia particular, esa gente está de espaldas a la historia, y esa gente lo único que está logrando es introducir más conflicto y más odio, porque están desconociendo lo que otras personas, lo que otros colectivos, lo que otras sociedades asumen como experiencias vitales. Quieren imponerle a todos su estrecha noción de sujeto moral privilegiado.
Vamos a empezar como en las coplas, es decir, con lo último que dijiste, sujeto moral Privilegiado. privilegiado. Eso me parece maravilloso. De clase social, blanquito, anclado en un cierto punto. Blanquito, calvito, Sí, heterosexual. heteropatriarcal. Exactamente. Eso me parece muy bien. Hay que reconocer eso. Sujeto, ¿cómo fue? La Sujeto frase? moral privilegiado. Eso, Eso. sujeto moral privilegiado. La izquierda, No, pues que no íbamos a hablar de izquierda y derecha. pero es que me llevaste allá. Bueno, me parece maravilloso. Entonces, la izquierda sabe que tú eres heteronormativo, que odias, esclavista, te criminaliza, te patologiza, de ahí el término homofobia, que es una patologización de algo que no existe, porque miren ustedes el manual de la APA, si existe algo que se llame homofobia en las fobias. Pero bueno, como dije que estábamos empezando con el tema tipo copla, entonces yo quisiera saber, entiendo que hay unas dinámicas culturales por presiones ideológicas de grupos particulares, grupos políticos de presión, de lobby, grupos que sí se eligen, ahí sí no hay problema en que se elijan, en que busquen votos, ahí sí no hay ningún problema, que han venido golpeando culturalmente la sociedad, claro, es una lucha cultural, estamos en una batalla cultural y una batalla jurídica, que en Colombia se ha centrado en uno de sus principales frentes en la Corte Constitucional, donde 6 personas deciden por 48 millones, está compuesto por 9 magistrados, pero 6 de ellos alineados a estas ideas, han venido modificando la Constitución de manera abusiva. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, o sea, algo muy sencillo que no tiene que ver con, ¿cómo fue que dijiste la frase con la que empecé? ¿La tuya? ¿Con la que terminaste? Sujeto moral privilegiado. Sujeto moral privilegiado. Yo no sé si Simón Bolívar por nacer de papá y mamá era un sujeto moral privilegiado, si en la historia nos vamos más para atrás, Cristóbal Colón por nacer de papá y mamá era un sujeto moral privilegiado. Yo te lo entiendo perfectamente. Si nos vamos más hacia atrás, o sea, las sociedades viven permanentemente presiones culturales, pero tal vez ninguna como la nuestra, porque las redes sociales, el tema virtual nos ha llevado a una prelación del relato sobre la realidad, del discurso sobre la realidad. Entonces eso hace que nos digan ciertas cosas que argumentan todas sobre la base del odio. Somos heteropatriarcales, heteronormativos. Si yo digo que nací de papá y mamá, soy un inquisidor blanco, pro-hispánico, hetero homofóbico, o sea, hay una suerte de palabras que han surgido en los últimos años, que en la época en que estábamos nosotros allá sentados no existían, eso es bien reciente, y que se salen pues de los parámetros normales, que nosotros digamos que nacimos de papá y mamá no es un delito. Leí un tuit hace poco de alguien que decía: decir que nací de papá, mamá, bañarme y decir que soy católico no es un delito. Pero nuestra sociedad, con estas presiones culturales, nos ha patologizado y nos ha casi que judicializado. Entonces, teniendo en cuenta que cada quien puede hacer comillas con su vida lo que quiera, respetamos la autopercepción de cada quien y respetamos si quiere vivir con hombre con hombre, mujer con mujer, eso es respetable, pero no es familia y no tiene por qué haber un ordenamiento jurídico en torno a eso. Así, ¿por qué el ordenamiento jurídico colombiano dice que es una institución de orden público? Porque garantiza la sociedad misma.
garantiza, por ejemplo, a la gente que le gustan las pensiones, que haya una sucesión generacional de unos que ayudan a que los que siguen le paguen a los otros y demás. Eso no pasa con lo que están pretendiendo llamar, que son ficciones jurídicas, una relación hombre-hombre o mujer-mujer en términos de familia, no es familia. ¿Por qué el Estado garantiza eso? Voy a dar un ejemplo. ¿Tú le darías a un ciego un pase de conducción? ¿Cierto que no? El Estado no lo da, no le da a un ciego un pase de conducción. De la misma manera, una relación de hombre-hombre o mujer-mujer no es una institución de orden público porque no garantiza el Estado mismo, la nación misma. Por eso. Y eso no significa que seamos hetero. Mejor dicho, no hay una discriminación ideológica, sino hay una realidad concreta, así como se habla de que la antropología y la sociología son ciencias, pues esto es algo concreto, no estamos ideologizando. Listo. Quisiera un par de puntadas acá. Miren, 30 segundos, profe. sí, 30 segundos. Mucha gente pensaba que la Tierra es plana y mucha gente piensa que la Tierra es plana y pues están en todo su derecho. Ahora, no tenemos que confundir el asunto de la heterosexualidad. Yo soy heterosexual y reivindico mi heterosexualidad con el heterosexismo, que es un totalitarismo en nombre de una orientación sexual. Como uno no puede confundir que uno nazca de papá y mamá con la noción de familia. De hecho, o sea, no es un asunto especulativo. De hecho, existen múltiples familias. Samuel nos dice, su papá no estaba, y eso significa que es una familia distinta. Y él y yo y todos nosotros nacimos de que se pusieron a tirar hombres y mujeres y de ahí nacimos. Eso no significa que hay una dimensión de confusión entre el hecho de que nacemos de papá y mamá con el asunto de la familia y esas cosas. Y termino simplemente con esto. De hecho, la antropología ha demostrado que múltiples sociedades históricamente se han fundado en otros modelos de familia. Es un asunto de hecho. Lo que pasa es que si uno no lee y si uno no sabe y si uno simplemente repite ideológicamente algo que presenta como natural, pues la Tierra es plana. ¿Y qué le puede decir a uno a alguien que ve que la Tierra es plana? Dale a un ciego un pase de conducir. Señor Samuel Ángel, ¿quiere hacer Dale, otra sí. réplica de 30 segundos? Yo no se lo voy a dar. Sí, claro. Eso no es una analogía Profe, sustentable. palabra. Es que decir que yo estoy diciendo o ejemplificando con el tema de que la Tierra es plana a estas alturas en el siglo Es XXI. obvio que la gente nace de papá y mamá. Ah, bueno, pero lo mismo. Respeto por la palabra. Hay un ordenamiento jurídico que da ciertas prelaciones porque se caen de su peso. Por ejemplo, lo de que tú no le das un pase a un ciego. De la misma forma, hay un ordenamiento jurídico en torno a la relación hombre-mujer, lo cual no significa que alguien no quiera tener una relación hombre-hombre o mujer-mujer. Eso es su vida, en eso no nos metemos. Lo que estamos diciendo es que hay un golpe cultural de tal manera que pretenden que nosotros creamos que el agua no moja o que la ley de la gravedad es hacia arriba. Y eso no lo podemos permitir. O sea, sí, gústele al que le guste o no le guste. O sea, Listo. ya, bueno. Listo, vamos con la última pregunta moderadora del evento. Recordemos, por favor, respeto a los participantes de acá, nada de mofa ni nada, es incómodo pues, para los panelistas. Vamos con qué avances y retos se podrían generar a raíz de estas nuevas formas de familias que se están construyendo en Colombia. ¿Quién empezó ahorita? Yo puedo empezar. Dale. Yo diría que los avances implica que el país santanderista reconozca que Colombia es más grande de lo que se ha legislado y que la legislación está siempre a favor de la sociedad y no a la inversa, y que la sociedad no es una sola cosa. El hecho de que seamos 92% o 95% católicos, yo soy parte de ese 95% católicos,
no significa que yo me vea identificado en concepciones de lo católico que pretenden movilizar cierto tipo de ideas para garantizar un status quo que niega la complejidad, la heterogeneidad y la vitalidad de la sociedad. Yo no soy de los que está del lado de los esclavistas en el siglo XIX, queriendo que el orden social sea el orden que ellos conciben como lo ideal social. Yo pienso que lo jurídico y las instituciones estatales tienen que estar al servicio y deben ser y responder a las dinámicas históricas de las sociedades, y Colombia, les recuerdo, es una sociedad muy heterogénea. El Pacífico colombiano es muy distinto a la Guajira y muy distinto a la experiencia de la gente privilegiadita del norte de Bogotá. Tenemos que dejarnos llenar de país, dejarnos llenar de la historia de este país, de las distintas maneras de ser familia. Por ejemplo, de cómo se cría a los niños en el Pacífico colombiano. Yo no les voy a imponer una noción de familia a la gente del Pacífico colombiano, porque la misma Constitución, en el artículo 7, que también seguramente hemos leído, reconoce que Colombia es un país multiétnico y pluricultural. Y a mí me parece que esa idea de lo bicultural es una noción supremamente achatada, banal, de la noción de cultura. Yo invito a la gente que habla de lo bicultural a que lean a la antropología, a los estudios culturales, para que entiendan que cultura no es un asunto de lobby, ni es un asunto de capricho, no es un asunto, y cultura es lo que nos constituye, incluso en nuestras ideas de que la familia de papá, mamá al niño es natural. Eso es cultura también. La cultura está ahí. ¿Listo? ¿Qué avances y retos se podrían generar a raíz de estas nuevas formas de familias que se están construyendo en Colombia? Bueno, pues como han escuchado en las 3, 4 intervenciones, no veo que haya nuevas formas de familia. Vuelvo y digo, respetamos las relaciones que cada quien pueda querer tener, pero en términos jurídicos o del ordenamiento jurídico, hay una institución que la Constitución venía garantizando, precisamente por su naturaleza de permitir la sucesión de la especie. Me parece muy curioso que hablando de familia se hable de, ¿cómo fue que dijiste? Pluriétnico. O sea, estamos hablando de familia, Sí, los no, guayús tienen otra familia. no de raza. No, No, los guayús. lo étnico no ¿Qué, es raza, qué la fa- raza no existe. ¿Qué familia tiene? ¿La raza no existe? La raza no existe. Wow. ¿No sabía eso? Sí, yo le voy a mandar una Wow. literatura para que vean. Wow. La raza no Miren, existe biológicamente. Miren la Constitución de Colombia, donde dice que garantiza todos los derechos sin distingo de Etnia raza, y cultura. Etnia y cultura. no. Etnia y Por cultura. favor, ¿Cuánto vamos a apostamos? respetar, profe, que- Apostamos. Sí, Sí. El artículo séptimo. El artículo voy séptimo. cinco Ahorita sin distingo séptimo, de señor. raza, sexo, No, lengua. artículo séptimo. Esto, dejemos hablar al señor Samuel. Bueno, pero a la salida me pagas. Vale. Miramos el artículo séptimo. Entonces, no existe la raza, pero habló de los negros y la esclavitud. Eso no es Curioso. raza. Wow. Ve aprendiendo, ve aprendiendo. Bueno, listo. Entonces, estamos en un nivel de lenguaje y de discurso bastante basado en el relato, no en la realidad, con lo cual se comprueba lo que hemos venido denunciando a través de todas nuestras redes sociales, y es cómo la ideología viene permeando los discursos académicos, sobre todo. Por eso nuestras nuevas generaciones están saliendo pues con una visión bastante parcializada, ideologizada. Creemos nosotros que debe haber un respeto por las decisiones, las autopercepciones y los sentimientos de cualquier persona. Lo que no creemos, por orden de institución pública de la nación, que es la familia, y la familia están hablando de papá y mamá,
es que eso se modifique. ¿Por qué? Porque los más golpeados van a ser ustedes mismos, van a ser ustedes mismos, en todos los temas, económico, pensional, laboral, etc. Respetamos los sentimientos de cualquier persona, pero un sentimiento no puede ser la base de una política pública nunca. Por eso retomé el tema de que habla de garantizar los derechos sin distingo de sexo, raza, lengua, origen nacional, etc. Eso lo estoy diciendo literalmente. Sin ningún distingo se tienen que garantizar los derechos, por supuesto, pero hemos venido llevando las políticas públicas al tema de los sentimientos. En Francia hay un señor respetable que se autopercibe mujer, respetable. Hoy se está autopercibiendo caballo. Vean las noticias. Entonces, ¿hasta dónde tiene que la cultura expandirse para garantizar derechos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? En ese sentido, ¿cuál sería la familia de este señor? Pero es un dato en miles que están ocurriendo hoy en el mundo. Estoy dando un ejemplo de miles, les puedo narrar muchos más. Hay una muchacha que se autopercibe hombre, respetable. Hoy, después de pasar el tiempo, se autopercibe extraterrestre. Ustedes lo pueden buscar en Google después. Respetable, respetable. Pero entonces, ¿qué tipo de familia es la de este señor en Francia y esta otra señorita? ¿Qué tipo de familia? Porque como la cultura y la historia van cambiando, entonces que cambie el tema jurídico, que es achatado, que pensamos que la Tierra es redonda. No, respetamos, que la, perdón, que la Tierra es plana, como dice mi participante de este debate, copanelista. No estamos hablando de eso, estamos diciendo hasta dónde vamos, hasta dónde se tiene que expandir el tema jurídico, hasta dónde se tiene que expandir el tema cultural. No, hay unos límites. Y ese límite que nosotros decimos es que respetamos lo que cada quien sienta, sí, pero eso no tiene por qué golpear el tema jurídico que garantiza y que da unas prelaciones a la institución jurídica compuesta por la familia, que es de papá y de mamá. Tan no cambia eso históricamente que el Código Civil nuestro y el de toda Latinoamérica está basado en el Código Civil romano. Alguien dirá, no, usted es un dinosaurio, ¿cómo nos habla de eso? No, es que tú no vas a nacer de un árbol y de un gato, o sea, no vas a nacer de cualquier otra cosa que no sea hombre y mujer. Entonces, el Código Civil por eso ha perdurado a través de los siglos. No significa que quienes no han golpeado la modificación del Código Civil sean heteromachistas, heteropatriarcales, discriminadores, homófobos. No. Es que hay cosas naturales y hay otras cosas que son ideología. Hay unas cosas que son sentimiento y hay otras cosas que son ciencia. El sentimiento, por supuesto, es algo, digamos, del ser humano. Pero, a diferencia de todas las clasificaciones sobre las cuales se trabajaba en materia de derechos, se golpeó la palabra sexo con la autopercepción, que es otra cosa. Pero eso sí es para todos. No, yo hablé de derechos. Artículo 7, léalo. El artículo 7, pluricultural y multinacional, o sea, raza, no, eso está en el 86. Artículo 13, todas las personas nacen libres, te lo estoy leyendo de tu celular. No lee el 37. Pero voy a leer los dos. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza. El Señor dice que la raza no existe.
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. ¿Y el 7? ¿Lee el 7? Pues, Era la discusión. recibo debitando. 100.000 pesos. No, estamos hablando de derechos. No, estamos hablando de los guayú y decías que era raza. Mira el 7. El 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación No dice colombiana. la raza guayú. A ningún lado dice raza guayú ni raza ¿Quién? indígena. ¿Pero quién está hablando de guayús? Estamos hablando de guayú. no, estamos hablando de derechos Eso quedó grabado. y de raza. Eso quedó grabado. Pero Bueno, así es la izquierda, así es la izquierda y la demagogia. Listo, esperemos un Mentiras y demagogia siempre. Exactamente. Sigue, toma. Lo bueno de esto es, uno, estamos en academia. Dos, quiero citar a un excelente autor de Thomas Kuhn. Él menciona en su texto de La Revolución Científica que los espacios científicos es donde tienen que morir ideas. Y acá vamos a empezar a matar ideas y a respetarnos la vida, porque estos escenarios son donde tenemos la comunicación, la interpelación y la multiplicidad de ideas. Esto es academia, y para todos y todas, la gracia es que esto que estamos haciendo acá lo podamos hacer en múltiples escenarios y no tengamos que salir a la calle a matarnos y seguir reproduciendo los escenarios de violencia. Exactamente. Le agradezco al señor Samuel Ángel y al profe Eduardo Restrepo por sentarse los dos, respetarse y que no salen a darse en la jeta afuera, sino salen a tomarse un tinto con 100.000 todos apostados. Yo me lo gané, que quede claro. Y nos van a gastar tinto a todos. Entonces vamos con la apertura de preguntas. Por favor, preguntas cortas, específicas y a cada panelista. Alrededor de 3 preguntas, 4. Listo. Eso te puedo dar mi WhatsApp, sí, te lo mando. Independiente de las cosas. No, mi mente sí, porque la argumento precisamente atacando. Listo. Agradecemos mucho el espacio. Creo que es necesario también este tipo de espacios, como lo dice Sebastián. Tengo una pregunta concreta, pero en serio, mi ser de docente y magíster en estudios de género no me deja dejarlo ir así. El tema de lo heteronormativo, lo patriarcal, no es un tema reciente, es un tema que los movimientos de mujeres y los movimientos feministas vienen trabajando desde hace mucho tiempo, más o menos años 40, empieza por Inglaterra y en Colombia llegan los años 60. Lo que pasa es que se ha hecho evidente con cosas que han sucedido últimamente en la política colombiana. Entonces, para que podamos como aperturarnos también a esas otras partes de la historia que también hay que tener en cuenta. De manera general, hay una cosa que creo es importante y que me gustaría que lo respondieran los dos y se basa en esta idea de familia que hemos discutido. Y sería, ¿cuál entonces debe ser el rol de las mujeres dentro de la sociedad y la familia? Empezamos. Bueno, mira, yo creo que ese discurso que tú mencionas, que tienes toda la razón, digamos, del tema que ha venido surgiendo con fuerza a raíz de los movimientos feministas, es que, y quiero resaltarlo, creo que las más perjudicadas son las mujeres, porque cuando empezaron la primera ola del feminismo que hablaba de la posibilidad de votar, de pues todos estos derechos que obviamente debieron tener siempre las mujeres, pues estaba muy bien, ¿no? Pero cuando entraron, por ejemplo, documentos como El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que se hizo muy famoso acá a raíz de Humberto de la Calle en La Habana, donde dice que no se nace mujer, sino que llega uno a serlo, que Humberto de la Calle lo complementó con que tampoco se nace hombre, sino que llega uno a serlo. O Kay Millett, que habla de que lo personal es político, o Judith Butler, que habla del transexual como el nuevo sujeto de la revolución. Las más perjudicadas han sido las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando usted ve, por ejemplo,
la publicación de la alta instancia de género que surgió a raíz del Acuerdo de La Habana, hablando acá de Colombia. Claro, todos pensaríamos que estamos hablando de derechos para la mujer, y no, estamos hablando de derechos para todo el tema LGBTIQ. Depende de la ciudad, hay más o menos letras. Facebook habla de 54 géneros. La revista Género La Revolución de National Geographic habla como de 18 a 20, o sea, te estoy diciendo es porque hay una estrategia para esto y no lo digo yo como hetero, patriarcal, inquisidor y demás, sino hay un libro que se llama Foucault para encapuchadas, de una argentina, donde habla de una estrategia, dice que hay que proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales, literal. Alguien dirá, uy, usted está hablando de anomalías, nos dijo anomalías. No lo digo yo, está en ese libro, Foucault para encapuchadas. Para borrar las denominaciones varón-mujer. Entonces entendemos por qué Facebook aparece con 54 géneros. Entonces uno le dice al niño, bueno, que esos 54 géneros que aparecen, o sea, si estábamos hablando de LGBT, hasta el 54 que hay. Entonces aparece heteroflexible, lesboflexible, sí sexual masculino, sí sexual femenino. Yo le digo a la gente que es un heteroflexible, un trapecista. O sea, ¿qué es eso? Lo digo con respeto, la ideología y la cultura la han venido buscando expandir hasta el infinito, cosa que, como dice Leonor Silvestri, se llama la autora, les estoy dando datos académicos. Foucault para encapuchadas, lean. Borrar las denominaciones varón-mujer, ¿cómo? Proliferando hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. No hay ningún tipo de ciencia, es ideología. ¿Quiénes son los más perjudicados en este discurso? Las mujeres. En la alta instancia de género, que era lo que estaba diciendo antes, aparece la directora de Colombia Diversa como una de las consultoras de la alta instancia de género, ratificada por Duque, y aparece la banderita LGBT en la alta instancia de género. ¿No se supone que estamos hablando de mujeres? O sea, vuelvo y digo, respetamos cualquier autopercepción de cualquier persona. Lo que estamos diciendo es, están hablando de la mujer y de la familia. Entonces, ¿dónde queda la mujer y la familia? Sí, se centró todo el discurso en proliferar hasta el absurdo de las anomalías psicosexuales. Un niño, aquí hay gente de qué edades, 10 y 20, más o menos. Un niño que va a abrir su cuenta de Facebook. Yo doy conferencias por todo el país y fuera del país sobre este tema y con la posición que se han dado cuenta. Con auditorios a reventar. Y lo pueden ver en mis redes, por si aquí puedo aparecer como un bicho raro. Con toda esa gente, de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Mañana viajo a Manizales para que los que sean del colectivo les avisen, voy a estar allá en unos días en el Socorro y en el segundo semestre con mi nuevo libro por todo el país. Y mi libro va a estar por toda Latinoamérica y el hemisferio. Se llama La amenaza de la ideología de género. ¿Por qué? Porque el discurso de proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales era algo inimaginable cuando yo tenía la edad de ustedes o cuando éramos niños nosotros. Inimaginable. Entonces nos vendieron la idea de que hay cambios culturales. No, hay presiones de colectivos políticos de extrema izquierda para vender este discurso. ¿Vamos a creernos el discurso y el relato de proliferar hasta el absurdo de las anomalías psicosexuales? ¿O vamos realmente a defender a la mujer y a lo que debe garantizar lo bello que es la mujer? Por ejemplo, la gracia que tienen de concebir a los niños. Una gracia que no tienen los hombres. Así aparezcan carteles que dicen, ustedes los pueden encontrar en Google,
los transexuales también queremos el aborto. Es curioso, es que estamos en la prelación del relato sobre la realidad. Listo, qué pena que Vale, me emocioné. no, está muy bien, Ángel, está muy bien. Para eso era esta conversación y me parece que ha Le sido estoy ayudando muy en la bien. transmisión para que esté, no para, sé si... para que salga muy bien la cosa. Miren, un asunto, el libro de Foucault para encapuchadas no es de una autora, sino de Es un colectivo. conjunto que se llama Manada de Lobas, y me parece muy bien que lo leamos porque es muy interesante. No es manada de lobas, sino manada de lobos con X. Exacto, exacto. Ideología a la máxima expresión. Perfecto, entonces es muy interesante eso. Yo estoy de acuerdo también con Samuel en que hay que respetar la autopercepción de cualquier persona, ¿cierto? Incluso de aquellos que se autoperciben como hombres heterosexuales. Yo creo que eso hay que respetarlo, pero no hay que hacerlo ley e imponerlo como que esa es la manera en que todo el mundo tiene que existir. Entonces, de acuerdo que nos respetamos en nuestras autopercepciones, y como antropólogo te puedo contar que cultura no es simplemente un asunto ideológico No, de yo una no dije narrativa eso. por allá, sino que cultura es precisamente aquello que parece como natural. Incluso hay una genealogía, una historia o unas historias de la cultura, de cómo la cultura deviene una cosa por fuera de la naturaleza. Eso es una conversación súper importante. Entonces, yo también pienso que es muy valioso respetar la autoidentificación de cualquier persona, incluso de aquella persona que se autoidentifica como caballo. Tiene todo el derecho a hacer eso. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con Samuel que no hay que imponer una autopercepción como la norma para todo el mundo. Por eso no podemos imponer el heterosexismo como la norma para todo el mundo. Entonces, estamos Ser totalmente... heterosexual no es una autopercepción. Es una autopercepción. No. Es más, es una escenificación. Tú citaste a Butler, Sí. Y Judith Butler, entre El muchos segundo otros... sexo se llama el libro. No, Judith Butler es otro. Ah, es el género en perdón. disputa. Es el género en disputa. Sí, qué pena. Sí. Entonces es muy interesante eso, sí. Ser hombre es una escenificación. Mira cómo estás vestido. Eso es una escenificación. Uno escenifica todos los días, desde antes de nacer, cómo va a ser. Y eso se vuelve ontología, se vuelve realidad. ¿Tú de qué estás Yo soy vestido? de hombre, yo también soy heterosexual. Es que bueno. yo reivindico la heterosexualidad también. Ahora, yo Tiempo. por eso no hago heterosexismo. Jefe. Qué delicia, güey. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Va, profe. Su merced. ¿Y tú qué me la voy a pedir? Por favor, cortas y 1 minuto, minuto y medio, porque ya tenemos que cerrar el... Ya está haciendo hambre, ya se me va a caer la barriga. Bueno, lo lamento. Yo tengo muchos elementos para discutir. Yo creo que primero que todo les agradezco a los dos estar sentados en este mano a mano, que es tan necesario para la democracia y para el país. Es supremamente importante, como lo plantea Sebastián, que antes que llevar este tipo de debates a esferas de violencia física o violencia simbólica, seamos capaces de escucharnos, que es el ámbito de la academia total, que todas las posturas están bien recibidas. Sin embargo, hay muchos elementos que están en el ambiente y quisiera apuntarlos, retomar y hacer una pregunta que va para los dos. Lo primero es que necesitamos hacer una claridad específica entre familia y reproducción. O sea, no todas las familias de alguna manera remiten a órdenes de reproducción. Para reproducirme, yo como mujer podría irme a inseminar, y ya la ciencia me ha facilitado incluso esta oportunidad, y yo podría hacerlo, y legalmente, si yo sé y puedo demostrar cómo voy a sostener económicamente este nuevo ser, pues lo puedo hacer sin tener que apelar a algunos criterios de orden jurídico estatal. Es decir, es una opción que está dada en el mercado. De arranque es una realidad de facto. Segundo, es innegable la correlación entre religión y política. Esto va un poco para Samuel, es una invitación. Normalmente cuando se señala a la izquierda de estar ideologizada, sí, claro, hay diferentes posturas ideológicas en el orden del discurso, y desde donde tú te pares va a haber una postura ideológica, es decir, que la izquierda también podría señalar a la derecha una postura ideológica desde donde se está parando, y es concebir un orden de neutralidad y de orden social dado dentro del marco del Estado y del statu quo, que es prácticamente que desde donde se paran todos estos principios de la familia, el orden y el control social.
De ahí también deviene que pues, en los dos discursos se apela a diferentes comprensiones con relación a las relaciones de dominación. Es decir, desde el discurso que logramos comprender desde el profe Eduardo Restrepo, está la clara comprensión desde los estudios de caso que veo que ha trabajado desde la antropología y que ha leído en términos históricos, pero también de las realidades de hecho que nosotros tenemos en diferentes comunidades, y es comprender que el mundo es multidiverso y que existen diferentes formas de organizarse y que la familia como primer orden social nuclear pues es justamente el escenario en donde se evidencian las transformaciones y los cambios sociales. De ahí que en el siglo XXI veamos lo que tú mismo, Samuel, estás encontrando en Facebook, yo como me reconozco las diferentes formas, apuestas en términos de identidades de género que puedan existir y podrán venir incluso muchísimas más dentro de los espacios de liberación y de las luchas sociales en términos de emancipación que están llevando a cabo las diferentes diversidades. Otro elemento que está en el ambiente es el tema de una lucha cultural. Es claro que en este momento el país, en una clara lucha ideológica y polarizada, pues justamente genera más brecha en vez de lograr más consenso. Por eso mi invitación y va a la pregunta para los dos, es cómo realmente vamos a construir colectividades en donde seamos incluidos todos, incluso las familias católicas, incluso todas las apuestas por familia, Estado y patria, ¿no? Pues que se están moviendo bajo unos referentes que son muy distintos a las apuestas conceptuales de las que nos enuncia Eduardo Restrepo. Entonces, dado que es una batalla cultural, y de hecho por ser cultural es una batalla discursiva, es cómo nosotros nos vamos a comprender. Cuando yo escucho a Samuel me genera una gran preocupación y es el tema de la mujer. Habla de una mujer como si fuera una única mujer, sabiendo que en el siglo XXI nosotras, de hecho ya la mayoría, entre más formadas y más cualificadas, tenemos diferentes formas de ser y asumirnos como mujeres. Incluso no todas las mujeres son heterosexuales, algunas pueden ser lesbianas, otras pueden ser bisexuales, y cada quien con su conducta en términos de su identidad. Me preocupa mucho cuando tú señalas, entre comillas, Samuel, entre comillas, las libertades, o entre comillas, respetamos que el otro quiera hacer lo que quiere ser, porque pues estamos en un Estado social de derecho en donde constitucionalmente nosotros tenemos derecho en nuestra individualidad y en nuestra vida privada a ser quienes queramos ser, independiente que seamos lo más confesionales y lo más patriarcales, o lo más heteronormativos, o lo más liberados y emancipados sexualmente hablando. Entonces, a mí me preocupa es este tema de los monotipos, estandarizados, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser familia, sabiendo que hay múltiples familias, sabiendo que hay múltiples formas de ser hombre, múltiples formas de ser mujer, y que no solamente es que yo lo diga, sino que se comprueba en las realidades de facto. Si tú te vas a las periferias te lo vas a encontrar. Yo soy muy cercana a comunidades indígenas, los guayú tienen una forma matrilineal en donde yo puedo tener diferentes parejas y está concebida el tema de la poligamia, y se comprende así, y son otros órdenes sociales que incluso desde el occidentalismo podríamos entrar a cuestionarles una cantidad de prácticas, y es válido también. Entonces, para ya ir cerrando un poco, sabiendo que nosotros estamos aquí en procura de ojalá algún día tener una política pública mucho más incluyente y de proyectos y programas sociales en donde queden evidenciados realmente los derechos, es decir, que los derechos no queden solamente plasmados en una hoja de papel en términos constitucionales, sino que se haga una garantía en términos materiales. Pues la idea y la invitación que yo les hago a los dos es definitivamente cómo vamos a superar también otro tipo de problemáticas sociales. La preocupación es la siguiente: cuando hablamos y cuando yo escucho a Samuel hablando de familia, es como si la familia fuera perfecta, o históricamente en el mundo occidental hubiera sido perfecta, cuando es evidente que hubo una cantidad de maltratos y que es innegable las estadísticas que se dan en términos de violencia intrafamiliar y de feminicidios también. Es decir, no solamente porque yo tenga un papá o una mamá, eso significa que yo tengo garantizada una vida feliz y estable a futuro. Eso significa también que puede haber un riesgo, porque puedo tener un papá violador, puedo tener un papá agresor, puedo tener un papá que me mata a mi mamá. Entonces, justamente, ¿cómo vamos a llevar esto en términos de reconocimiento también de que la familia no es el orden ideal, en términos de la apuesta que tú discursivamente nos traes, Samuel, y es reconocer también una cantidad de problemas sociales que desde la política pública no se están reconociendo y se tiene que apuntar también a su resolución. Otro tema, el debate que hoy nos estaba invitando es diversidad y familia homoparentales. Entonces, cuando hablamos de familia homoparentales, estamos hablando desde el derecho justamente de familias
a la adopción, independiente que estas familias sean homosexuales. Entonces ahí es donde nosotros, y yo les hago el llamado y la invitación a que también pensemos que esta puede ser una apuesta también en superación de problemas cuando tenemos niños en condición de abandono. Niños que nacieron de una mamá y un papá que justamente uno u otro los abandonaron. Y ahí sí no hubo clara conciencia en ese abandono, sino que había conciencia en que yo me reproducía con un hombre y entonces nunca vi realmente por el futuro de mi hijo. Entonces, para cerrar es cómo vamos a superar esta doble moral que está evidente dentro de las prácticas culturales del colombiano común, de hecho de la mayoría, hasta en las elecciones lo demostramos, votamos por la guerra, vamos a votar seguramente por este orden de familias, entonces realmente cómo vamos a superar otro tipo de problemas sociales que están justamente sobre la mesa. ¿Quién va primero? Yo creo que yo, porque fue dirigido a mí todo, ¿no? La mayoría sí. Bueno. Eres la estrella. Tranquilos, me pasa a menudo. Quiero iniciar con una anécdota de 20 segundos. Me llamó mucho la atención positivamente cuando el joven, ¿cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián, cuando pasó en una de las veces, dijo, qué delicia, o sea, al escuchar el debate, ¿no? Espectacular. O sea, no sé cómo los demás se sientan, pero a mí me gusta esto. Alguien dirá, no, se sintió mal porque le dijeron que se autopercibía hombre. No me siento mal que me diga alguien lo que quiera decirme, desde que sea en los términos de la profesora, del profesor. O sea, esto está muy bien. Sin embargo, quiero contarles la realidad de las periferias. Cuando yo voy a un coliseo, me pasó en Ibagué, pueden ver en mi página de Facebook el video, que no es un discurso, es realidad. Llegan unos colectivos con la banderita multicolor, violentos, a atacar. Eso no nos lo dice nadie, no nos lo dice Juan Pablo Jaramillo, no nos lo dice Juanita Martínez, no nos lo dicen en la academia, pero es la realidad. ¿Por qué pasa eso? No he podido entender. O sea, voy a dar mis ideas y aparecen estos colectivos de presión violentos. ¿Debería este ambiente ser nacional, transversal? Quería hacer esa acotación porque me gustó lo que dijo la profe del respeto y lo que le escuché al muchacho de la delicia de que es un debate de ideas. Debería ser siempre así. Decías del tema de que lo digo en otras palabras, pero la idea es esta, que yo le asigno a la izquierda un discurso ideologizado y que sea derecha o izquierda hay una ideologización, algo así dijiste. Lo que pasa es que este discurso de la autopercepción, del tema de diferentes familias, del tema de autopercepciones, emancipaciones, etc., es de la izquierda, o sea, es propio de la izquierda. Les invito a leer un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda, para que vean el tema discursivo, cómo ha mutado, y de pasar de las reivindicaciones del proletariado, donde inclusive el mismo Marx decía que la violencia era la partera de la historia, pasamos a las reivindicaciones de un nuevo sujeto de la revolución que, digamos, la izquierda, capturando, secuestrando ese sujeto de la revolución, se lo asignó al travesti o al transexual, como dice Judith Butler en Género en disputa. el género en disputa. Entonces es un discurso de la izquierda, es propio de la izquierda, por eso, y yo lo reconozco, profesora, yo soy bastante virulento contra eso, porque me parece que la ideologización no debería usarse, sobre todo en ambientes académicos, otrora científicos, otrora más imparciales. Entonces, teniendo en cuenta eso, la izquierda siempre usa los extremos, digamos la casuística de los extremos, para justificar y generalizar y transversalizar
ciertas líneas de políticas públicas. Entonces se habla del papá violador, el papá agresor, se habla de los niños en condición de abandono, fruto de esa, que ni siquiera deberíamos llamar la familia de papá y mamá, que son unos delincuentes. Yo no creo eso. Y no lo creo porque hay cifras. Claro, usted me puede mostrar, no me las mostró, pero podría mostrarme unas cifras de papá violadores en familia de papá y mamá. Muéstrenos las cifras, muéstrenos. Yo me puse a mirar el tema de cifras. Les voy a dar un dato que tiene que ver, digamos, tangencialmente, no es el dato acá de la, digamos, del papá violador y del abandono de los niños que nacieron de papá y mamá, pero que tiene que ver con un libro que escribió esta señora Elizabeth Castillo, que se llama No somos etcétera, y ella dice, palabra más o palabra menos, que no entiende por qué en el término LGBTI le metieron la I a eso. Si intersexual es una cosa distinta, no lo dice así, pero se cae de su peso del tema ideológico. Intersexuales, digamos, aquellas personas que nacen, digámoslo en esos términos, uso términos del DANE para que no me lo achaquen a mí, digamos con una indeterminación en sus genitales, o sea que puede ser ambiguo, ¿sí? Entonces yo miré en el DANE, en las cifras del DANE, cuántas personas intersexuales o indeterminados habían en Colombia. Discúlpenme el crimen de mirar eso. De 48 millones hay 80 personas. 80. O sea, es un caso que no es muy común. ¿Sí? Entonces, la izquierda ha asumido el acrónimo LGBT y le ha puesto la I, lo cual a mí me parece un abuso porque estamos hablando de un tema natural. Es como si yo, para justificar la heterosexualidad, hablara de los ciudadanos que nacieron sin un bracito, que nacieron con labio leporino. Es decir, es un tema natural, es algo ajeno a cómo quiero yo justificar mis ideas. Y si tú ves las cifras de papás que violaron a sus hijos, no son las cifras que magnifica la izquierda. ¿Ocurre? Claro. ¿Que está mal? Por supuesto. ¿Que debería ir el tipo a la cárcel? Totalmente. Pero no es lo que la izquierda pretende manipular con el discurso de los papás violadores, papá agresor, feminicidio, otro término, y bueno, y el tema de los espacios de liberación y emancipaciones. Repito, ya voy a terminar. Entonces, la cultura se ha expandido hasta el infinito, como da el ejemplo del tema del caballo, del extraterrestre, porque yo nunca puse comillas en quién, o quién se autopercibe como. Gestualizaste las libertades. No, las libertades no, cada quien puede autopercibirse como quiera, pero no es motivo, el sentimiento no es motivo de una política pública. O sea, pasamos a que la fuente del derecho es el deseo. Antes la fuente del derecho tenía un peso completamente distinto. Se me acabó el tiempo. Para completar la referencia del libro Nuevo de la Izquierda, es de Agustín Laje y Nicolás Márquez, hay que leerlo, es muy interesante, está prologado la edición colombiana por Samuel. Es además un libro muy interesante, precisamente porque, sobre todo, Agustín, que son argentinos, tiene cierta trayectoria en la lectura de la teoría social, cosa que echo de menos mucho en tus elaboraciones. En todo caso, el punto es, hay que leer todo, y también celebro que estemos conversando acá y tenemos diferencias políticas, ideológicas, y eso no significa que nos matemos, porque ese es el gran problema que tenemos los colombianos y creo que tenemos que superar eso. Entonces, en esa dirección, yo quiero decir que estoy también en desacuerdo, que estoy totalmente de acuerdo con Samuel, y me parece algo rechazable
que cuando él esté dando una conferencia lleguen grupos de izquierda violentos a plantear eso. Y creo que en ese mismo sentido, Samuel, hemos visto que la derecha ha matado a la izquierda en este país profundamente. Si ustedes miran las cifras de a quiénes son a los que han matado en este país, es a la gente que piensa distinto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que construir un escenario donde simbólicamente tú puedas plantear tus ideas y podamos debatirlas, porque probablemente estamos equivocados nosotros en algunas cosas, pero a mí sí me parece que es muy claro y es muy importante que quede claro que a los líderes sociales, a la gente que piensa distinto en este país, en nombre de un orden social que encarna la derecha, han sido matados. Eso no quiere decir que Samuel sea responsable y esté diciendo que no, sino que tenemos que trascender eso y tenemos que evitar esa cosa. Entonces eso es muy importante. Y lo último, también de acuerdo con Samuel, que usar ejemplos extremos es un asunto desfasado y no podemos hacer eso de los ejemplos extremos. Entonces el señor del caballo y la señora que piensa que es un extraterrestre son ejemplos extremos. Entonces hay que pensar más, Samuel, es una invitación a pensar más densamente, más realísticamente lo que está sucediendo, porque el señor que dice que es un caballo en Francia, que también trae el ejemplo Agustín, en una conversación allá en Perú, porque yo también veo tus videos y veo otras cosas, porque me parece importante escuchar lo que están diciendo. Entonces, hay que mirar que esos son ejemplos extremos. El grueso de la gente que siente que no cabe en la idea de papá, mamá, hijo, no está pensando que es extraterrestre. Entonces es importante no usar esos ejemplos extremos y por eso tienes toda la razón. Facebook tiene 54, no, por eso, no soy yo. Por eso, no, pero tú lo usas en las conferencias, Agustín también, Nicolás también. Yo también me muevo por el mundo dando conferencias, pero de teoría social, de la ciencia, porque es que la ciencia hay que leerla y hay que trabajar en la ciencia para no decir que la ciencia es ideología cuando a uno no le conviene lo que uno cree que está diciendo. La ciencia te dice que no existe la raza, increíble. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Te voy a enviar cositas. Yo quiero darte una estadística para dejar de... Ya son La estadística la siguiente y es preocupante, Samuel. Esta estadística no me la estoy inventando yo, la está dando incluso una entidad que es estatal, es decir, a nosotros también nos gusta mirar qué cifras son las que realmente se están reconociendo, que sabemos que además son cifras solapadas porque la problemática está mucho más disparada. ¿De cuál es la fuente? La fuente es Medicina Legal y Registro Único de Víctimas. Esta semana se socializó un informe sobre violencia justamente intrafamiliar y lo que nosotros tenemos es que en el Catatumbo, justamente, imagínate, agudización del conflicto por parte de presencia de actores armados ilegales y se dispara a la par la tasa de violencia de pareja. Es decir, no porque yo tengo una pareja heterosexual, yo ya estoy en el universo ideal. Se disparó en un 88%, con 1.547 mujeres agredidas. La tasa de presunto delito sexual, que son violaciones que también están en marco tanto del conflicto armado como de la violencia intrafamiliar, se disparó la estadística en un 84%. Hablar de un 84, un 88%, que se me están disparando las cifras en solo un departamento que te estoy dando, y que si yo miro la periferia, y lo vamos a sacar en un libro que estamos mirando justamente, territorios periféricos, lo que es Nariño, lo que es Puntumaco, lo que es Chocó, lo que es La Guajira, lo que es incluso la Amazonía, nos vamos a encontrar cifras muy parecidas a lo que está pasando en el Catatumbo, y que si me acerco, seguramente Bogotá es un laboratorio interesante, y a veces nos sentimos en una burbuja de cristal, pero la invitación que yo te hago es a que no, permítame cerrar, a que no generalicemos justamente desde lo que creemos ideal, sino desde las realidades y las problemáticas sociales que tenemos en concreto. Hay una inmensa diferencia entre la respuesta que das y lo que estábamos hablando y lo que planteaste inicialmente. No me estás dando cifras de papá que viola niño. Ah, te la consigo. Bueno, yo te doy mi WhatsApp. Seguro. Papá que viola niño, papá que mató a la mamá. Claro, No, yo no digo que no pase, no, obvio que pase y ojalá vayan a la cárcel. Lo que estás dando de cifras es otra cosa completamente distinta que nos atañe a todos independientemente de si me autopercibo hombre o mujer o caballo, lo que sea, eso es otra cosa. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga. Sí, antes de que se vayan,
Es que ya no cerraron, no tenemos que cuidar el auditorio, qué pena con ustedes. Samuel, Nos gustaría más espacios. sí, todo escrito. Por favor, síganos en nuestras redes.